Un reciente análisis forense ha dado un vuelco estremecedor a todo lo que los investigadores creían saber sobre la desaparición de Nancy Guthrie. Un destacado perfilador del Buró Federal acaba de revelar que el individuo captado por las cámaras de seguridad no era en absoluto un operativo profesional, sino más bien un aficionado impulsado por un motivo perturbador, cuya naturaleza resulta mucho más sombría de lo que se sospechó inicialmente. A medida que los expertos examinaban las pruebas con lupa, comenzaron a emerger errores inexplicables y posibilidades que resultan verdaderamente aterradoras. Si este perfil psicológico resulta ser acertado, el responsable podría estar mucho más cerca de lo imaginado, alguien que definitivamente no actuó con maestría técnica. En las etapas iniciales, la opinión pública y los detectives coincidían en que el captor de Nancy Guthrie debía poseer un entrenamiento táctico avanzado. La ejecución parecía calculada, el sujeto traía consigo equipo específico, y su desplazamiento ante las cámaras sugería una seguridad absoluta en cada uno de sus pasos. No obstante, bajo la óptica de uno de los analistas de conducta más experimentados del país, esa impresión inicial podría ser un espejismo total. De hecho, el experto sostiene que el hombre responsable carece de experiencia delictiva previa a una revelación que altera drásticamente el curso de toda la investigación. Quien sustenta esta teoría es Jim Clemente, un agente especial de supervisión retirado que dedicó más de 20 años de su vida al servicio del Buró de Investigaciones. Clemente pasó más de 12 años en la Unidad de Análisis de Conducta, el departamento especializado en desentrañar la mente de los criminales más violentos de la nación. Se dedicó a rastrear a delincuentes seriales y secuestradores utilizando patrones de comportamiento para predecir su identidad y sus próximos movimientos. A lo largo de su trayectoria, participó en incontables casos de rapto y ha servido como perito experto en conducta criminal ante diversos tribunales federales. Actualmente, su voz es fundamental para comprender el enigma de Nancy Guthrie, colaborando en espacios informativos de gran relevancia como News Nation. También ha compartido sus hallazgos con Fox News Digital, profundizando en lo que las evidencias susurran sobre la inquietante realidad de lo ocurrido. Para Clemente, la perfilación psicológica se ha vuelto la herramienta más crítica en este laberinto judicial, particularmente cuando se enfrentan a exigencias de rescate contradictorias y a una ausencia total de pruebas de supervivencia confirmadas. Con un sospechoso que sigue en las sombras, la conducta se convierte en la única prueba tangible cuando los indicios físicos son limitados. Este análisis permite delimitar quién podría ser el atacante, cuál es su historial personal y cómo reaccionará ante la presión tras haber cometido el acto. Además, sirve como brújula para que los detectives descarten callejones sin salida y se enfoquen en las pistas que realmente tienen peso operativo. En ciertas ocasiones, incluso otorga a la comunidad las claves necesarias para identificar señales sospechosas en personas de su propio entorno cercano. Al escudriñar las filmaciones disponibles y los detalles filtrados, Clemente puso especial atención en la fisonomía y la motricidad del sospechoso. Tras evaluar lo visible, el experto estima que el hombre se encuentra en un rango de edad que va desde finales de los 20 hasta los 40 años. Según su juicio, posee la madurez para urdir un plan complejo, pero mantiene la vitalidad física necesaria para someter a una víctima por la fuerza bruta. Su estatura no pasó inadvertida. Clemente lo sitúa aproximadamente entre 1,75 m y 1,78 m, con una complexión media. Se trata de alguien que pasaría desapercibido en cualquier multitud. Sin embargo, su vestimenta reveló detalles que resultaron cruciales para el análisis psicológico. El sujeto portaba una chaqueta de color claro, guantes y máscara, además de una mochila equipada con elementos de material reflectante. Clemente señaló
que ese detalle reflectante sugiere que el captor preveía operar de noche y necesitaba puntos de referencia visuales claros para actuar. Aunque esto indica cierto grado de preparación, el hecho de planificar no es sinónimo de poseer una formación o entrenamiento profesional de alto nivel. En palabras de Clemente, el individuo muestra destellos de astucia criminal, pero carece de la disciplina férrea que caracteriza a los militares o policías veteranos. No posee el rigor de un delincuente de carrera. Otro factor que despertó serias sospechas fue el contenido que transportaba en su espalda. La mochila lucía bastante pesada, lo que indica que llevaba consigo herramientas ataduras o suministros específicos para asegurar el secuestro. Esto descarta cualquier tipo de improvisación. El sujeto estaba listo para enfrentar resistencia y someter a su objetivo de manera premeditada. Incluso portaba una pistola enfundada, una clara señal de que estaba dispuesto a ejercer un control letal y rápido si la situación se salía de cauce. Pese a este despliegue, Clemente insiste en que su conducta general no encaja con la de un operativo experimentado en este tipo de crímenes complejos. Su veredicto fue impactante para el público. Clemente afirmó con rotundidad que el sujeto no tiene el perfil de un secuestrador profesional. El analista está convencido de que muy probablemente esta es la primera vez que el individuo se aventura en una atrocidad de tal magnitud. Explicó que ocultar el rostro y usar guantes demuestra precaución básica, pero la cautela no debe confundirse jamás con la experiencia táctica real. Un aficionado puede estudiar casos reales o ficción policial, pero siempre cometerá errores garrafales que un profesional evitaría por puro instinto. Una de las piezas clave del rompecabezas, según Clemente, reside específicamente en la forma en que el hombre se aproximó a la residencia esa noche. En lugar de forzar una entrada oculta o lateral, el individuo caminó directamente hacia la puerta principal de la vivienda de la víctima. Irrumpir violentamente habría sido veloz, pero el estrépito y el caos habrían alertado a todo el vecindario de manera inmediata. Dirigirse a la entrada sugiere que el captor esperaba que Nancy abriera por voluntad propia, confiando en una respuesta positiva inicial. Esto abre una inquietante posibilidad: el sospechoso conocía a la víctima o confiaba plenamente en que ella lo reconocería al verlo. Semejante nivel de confianza apunta a una familiaridad que desmorona por completo las teorías previas de las autoridades sobre este misterioso caso. Aquello sugería la existencia de un pretexto cuidadosamente ensayado, una carnada psicológica diseñada para que la puerta se abriera sin necesidad de emplear la fuerza bruta. Desde la perspectiva de la perfilación criminal, este comportamiento delata a un individuo dotado de una gran seguridad en sí mismo, pero con una evidente carencia de experiencia en el terreno. Mientras que un transgresor profesional suele evitar cualquier contacto innecesario, los delincuentes menos curtidos tienden a refugiarse en la conversación, el engaño o la manipulación verbal, o incluso en una falsa familiaridad para aproximarse lo suficiente y poder actuar. Según Clemente, este tipo de abordaje proporciona a los investigadores una ventana directa hacia la psique del agresor. Revela a un sujeto que vive bajo la ilusión de tener un dominio absoluto sobre cada variable de la situación. No obstante, es probable que no logre dimensionar la gravedad de los riesgos que está asumiendo. Es precisamente por esto que el análisis de Clemente se ha vuelto una pieza angular de la investigación. A medida que profundizaba en los detalles del caso, su convicción se fortalecía. Algo no encajaba en la supuesta maestría del sospechoso. Se percató de que el sujeto cometió múltiples errores críticos, fallos tácticos, que con el tiempo podrían trazar un camino directo para capturarlo. Errores garrafales que el sospechoso pasó por alto. En las etapas iniciales de la pesquisa,
el individuo captado por las cámaras parecía tenerlo todo bajo control. Proyectaba la imagen de alguien que había calculado cada paso con frialdad, mostrando una cautela tal que muchos llegaron a pensar que se trataba de un experto. Su indumentaria, la máscara, los guantes y la mochila, sumada a su particular forma de desplazarse por la propiedad, daban la impresión de un profesional. Parecía alguien que conocía a la perfección el arte de cometer un crimen sin dejar rastro alguno, moviéndose como una sombra entre las estructuras. Sin embargo, esa fachada de infalibilidad comenzó a desmoronarse en el instante en que las autoridades revelaron la grabación completa de la cámara del timbre. En cuanto Jim Clemente analizó el metraje de principio a fin, su perspectiva dio un giro radical. Mientras más observaba el comportamiento del sospechoso, menos profesional le resultaba. De hecho, Clemente sostuvo con firmeza que aquellas imágenes exponían una serie de descuidos imperdonables. Revelaban errores que ningún criminal entrenado se permitiría jamás, fallos que suelen pasar desapercibidos al principio, camuflados por la tensión del momento, pero más tarde se convierten en la clave que desmantela toda la coartada. Según su análisis, existieron al menos 3 desatinos de gran magnitud, cada uno de los cuales narra una faceta distinta y reveladora sobre la verdadera identidad del hombre tras la máscara. El primer tropiezo ocurrió justo en la entrada principal, en aquel instante crítico donde el sospechoso intentó lidiar con el lente de vigilancia. En el video se aprecia cómo el hombre ingresa al área del vestíbulo y de pronto se percata de que la cámara del timbre lo está observando directamente. En lugar de proceder a inhabilitarla de inmediato, intentó cubrir el ángulo de visión utilizando torpemente su mano enguantada. Al fracasar en su intento, salió del encuadre para tomar un cepillo que encontró afuera, tratando de usarlo para obstruir el lente de la cámara. A simple vista, esto podría interpretarse como una reacción ingeniosa, pero Clemente insiste en que ese movimiento delata una absoluta falta de preparación. Un profesional auténtico jamás se permitiría ser captado por un sensor en primer lugar. Alguien con verdadera experiencia en el campo habría rastreado el perímetro en busca de dispositivos antes de exponerse, o se habría aproximado a la residencia siguiendo un ángulo muerto de visión. Podría haber neutralizado el sistema desde el inicio, buscado un punto de entrada alternativo, o incluso haber esperado bajo el resguardo de un vehículo. Avanzar directamente hacia la entrada principal, totalmente expuesto, sugiere una confianza arrogante, pero carente de cualquier tipo de pericia táctica. Clemente resaltó que el sospechoso se tomó el tiempo necesario para blindarse contra la evidencia física tradicional. Utilizó una máscara, guantes y capas adicionales de ropa en un intento deliberado por no dejar rastros de huellas dactilares, cabello o fibras textiles. Sin embargo, de manera contradictoria, se mostró totalmente vulnerable ante la vigilancia digital. Esto nos indica que el sospechoso se preparó para el tipo de indicios que el público general suele imaginar, ignorando los rastros tecnológicos que hoy en día resuelven los casos criminales. Clemente calificó esto como un error garrafal, ya que una vez que el lente capturó su silueta, su complexión física y sus patrones de movimiento, esas imágenes se transformaron en una evidencia indeleble. Aunque el rostro del sujeto permanezca oculto, cada uno de esos rasgos distintivos permitirán su identificación posterior, especialmente cuando los investigadores comiencen a cotejar el metraje con individuos de su círculo cercano o registros previos. No obstante, para Clemente, esto fue solo el principio. El segundo fallo garrafal ocurrió exactamente en el preciso instante en que el sospechoso intentó enmendar su primer descuido. Al estirar el brazo hacia la cámara, este se elevó mucho más de lo que él pretendía inicialmente. Durante una fracción de segundo, la parte interna de su muñeca derecha quedó totalmente expuesta, y Clemente sostiene que ese breve movimiento
pudo haber sacado a la luz un detalle de vital importancia. Lo que parecía ser un tatuaje se hizo visible apenas por un fugaz momento. Pero para Clemente, ese instante podría ser suficiente para los peritos. Un tatuaje incluso, si solo se percibe una parte de su diseño, se convierte en uno de los métodos de identificación más infalibles, particularmente si el patrón es único o posee características muy distintivas. La cara interna de la muñeca no es un lugar sencillo de ocultar en la vida cotidiana. Queda expuesta al extender la mano para tomar objetos, al saludar a alguien o simplemente al vestir prendas de manga corta. Esto implica que el sospechoso podría estar caminando por la calle portando una marca indeleble que cualquiera de sus conocidos podría identificar de inmediato. Clemente enfatizó que este tipo de detalles suelen generar pistas cruciales provenientes del público, ya que amigos familiares o incluso el propio tatuador podrían reconocer su obra. En situaciones como esta, los investigadores ni siquiera requieren de una imagen nítida o completa para cerrar el cerco sobre el culpable. Un pequeño fragmento de un patrón suele ser suficiente para acercar la identidad del culpable. El hecho de que el sospechoso lo dejara a la vista mientras intentaba ocultar la cámara convierte ese desliz en un error garrafal. Un fallo imperdonable. Su obsesión era el lente, pero en su fijación olvidó por completo el amplio campo de visión que la cámara aún conservaba. La tercera equivocación podría ser irónicamente la más grave de todas, y no guarda relación alguna con los objetos que el agresor manipuló. En realidad, se trata de aquello que abandonó en la escena sin siquiera ser consciente de su propio rastro. El material gráfico que el Buró Federal de Investigaciones difundió revela que la máscara no ocultaba su rostro por completo. La zona de su boca quedó al descubierto un detalle que, según afirma Clemente, representa una vulnerabilidad crítica para el criminal. Cada vez que un individuo exhala, articula palabras, tose o simplemente se desplaza, desprende partículas microscópicas de su propio ser hacia el entorno. Esos restos celulares contienen la huella genética y pueden depositarse sobre cualquier superficie, incluso si el perpetrador jamás llega a establecer contacto físico. Clemente subrayó que el intruso permaneció dentro de la propiedad durante un periodo inusualmente largo, cerca de 40 minutos, lo que implica que estuvo respirando y dejando fragmentos biológicos en cada rincón. Por más que utilizara guantes para no dejar impresiones dactilares, es altamente probable que haya esparcido cabellos epitelio o fibras textiles a su paso. Sus ojos, cejas, pestañas y vello facial estaban expuestos. Cualquiera de estos elementos pudo desprenderse de forma imperceptible para él. Una vez recolectada, esta clase de evidencia perdura en los bancos de datos por años, aguardando el instante en que el perfil genético de un sospechoso arroje una coincidencia letal. Por este motivo, Clemente sostiene que el autor del crimen ignora la magnitud del rastro biológico que en realidad dejó sembrado tras de sí. Se preparó para burlar los métodos tradicionales de búsqueda, pero descuidó los pilares en los que se apoya la ciencia forense de vanguardia. En enigmas de esta naturaleza, suelen ser precisamente esos descuidos minúsculos los que terminan por desenredar toda la trama. No obstante, los errores no fueron lo único que despertó el interés de Clemente. Al analizar los videos con detenimiento, se convenció de que la conducta del sujeto sugería algo mucho más profundo y perturbador, un matiz personal que escapó a las primeras impresiones. Según su diagnóstico, este acto criminal no parece haber sido producto del azar. De hecho, sospecha que la motivación subyacente podría ser infinitamente más siniestra de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. El trasfondo que impulsaba al sospechoso era sombrío. Inicialmente, la situación se perfilaba como un secuestro extorsivo
convencional motivado por el dinero. Esa suele ser la hipótesis inmediata de los detectives, cuando una persona es sustraída de la seguridad de su hogar, más aún cuando comienzan a surgir peticiones de rescate. Sin embargo, conforme los indicios salieron a la luz, esa teoría perdió toda coherencia. Tras examinar las piezas del rompecabezas, el perfilador Jim Clemente advirtió que el móvil real podría ser algo mucho más tétrico de lo que la opinión pública está dispuesta a aceptar. Desde los albores de la investigación, Clemente percibió que algo no encajaba en este escenario. Se sentía ajeno a la norma. Existían demasiadas contradicciones y un vaivén de señales que no guardaban relación con el procedimiento estándar de un secuestro por dinero. Por ello declaró que si la persona que capturó a Nancy Guthrie no buscaba un beneficio económico, las autoridades debían explorar otras vertientes impulsos que él calificó de oscuros y retorcidos. Precisamente el tipo de móviles que elevan drásticamente el peligro de muerte para la víctima. Y hubo un pormenor específico que lo inquietó más que cualquier otro hallazgo. El agresor permaneció en el interior de la vivienda durante un lapso prolongado. Basándose en la cronología oficial, aquel hombre estuvo dentro de la residencia cerca de 40 minutos. Clemente señaló que tal demora resulta extremadamente arriesgada para un criminal en plena acción. Cada segundo adicional en el lugar de los hechos aumenta exponencialmente la probabilidad de dejar rastro ser avistado o cometer una pifia fatal. En una extracción por rescate, el objetivo primordial es la celeridad absoluta. Entrar, capturar y desvanecerse antes de ser detectados. Pero este caso rompió totalmente con esa lógica de eficiencia. El sujeto avanzó hacia la entrada principal, a plena vista de las cámaras, cargando una mochila voluminosa y portando un arma enfundada, para luego demorarse mucho más de lo que cualquier secuestrador promedio se atrevería. Para Clemente, esta conducta delata un nivel de motivación altísimo. No hablamos de profesionalismo o destreza técnica, sino de una determinación ciega y obsesiva. Quienquiera que haya sido, estaba dispuesto a jugárselo todo, y quienes asumen tales riesgos suelen estar convencidos de que el fin justifica cualquier peligro. Esto nos conduce a la interrogante que martilleaba la mente de Clemente. ¿Cuál era el propósito real de llevársela? Si el interés fuera financiero, lo más prudente para un captor sería mantener a la víctima oculta en un entorno donde pueda dominar cada variable. Sin embargo, en esta ocasión, el sospechoso extrajo a Nancy de su hogar de manera absoluta y definitiva. Esto sugiere que el acto de la sustracción en sí mismo era el núcleo del plan y no un simple trámite para cobrar un dinero. Según Clemente, cuando se opta por el traslado forzoso de la víctima en lugar de una retención local, es imperativo analizar impulsos que trascienden la simple extorsión. Una de las líneas que planteó involucra el vínculo con Savannah Guthrie. Al ser Nancy la progenitora de una figura televisiva de renombre nacional, el suceso capturó de inmediato la atención mediática en cada rincón del país. Clemente advirtió que en escenarios de esta naturaleza, los peritos deben indagar si el responsable arrastra un historial de obsesión enfermiza con figuras públicas. Existen perfiles que al desarrollar una fijación con una celebridad, descargan su frustración sobre su círculo íntimo para obtener notoriedad de forma desesperada, buscando enviar un mensaje o forzar un acercamiento. Al interrogar a Clemente sobre si el rapto estaba ligado a alguien obsesionado con Savannah Guthrie, el experto no descartó la hipótesis. Explicó que en casos de abducción, los móviles suelen encasillarse en unas pocas categorías psicológicas muy precisas, y la fijación con una figura mediática encaja perfectamente. Que el caso estallara de inmediato en la prensa nacional era precisamente lo que el perpetrador buscaba. Los mensajes de rescate alimentaron esa sospecha. En lugar de contactar directamente a la familia,
Las notas fueron dirigidas a diversos medios de comunicación, incluyendo canales de noticias locales y portales de entretenimiento. Clemente subrayó una anomalía crucial en este comportamiento. Un extorsionador cuyo único fin es el dinero jamás actuaría así. Por lo general, un secuestrador busca el silencio absoluto y una comunicación directa, algo que le permita mantener el control total. Involucrar a la prensa genera un caos mediático y una presión asfixiante que arruina cualquier negociación, siendo lo opuesto a lo que un profesional del rescate desearía. Por ello, Clemente sostiene que la teoría del dinero no explica la totalidad del crimen. Otra posibilidad que el analista puso sobre la mesa es una realidad incómoda que los detectives prefieren no mencionar pero deben considerar: el abuso de ancianos. Ante la pregunta de si este móvil aplicaba aquí, Clemente respondió sin dudar que era una pista que debía rastrearse de inmediato. Sugirió que los investigadores deben escudriñar a cada individuo que tuvo el más mínimo contacto con Nancy Guthrie en los últimos meses, desde empleados domésticos y técnicos de reparaciones hasta repartidores ocasionales. Nadie debe quedar fuera del radar de sospecha, incluso aquellos choferes o conocidos fugaces. Esos encuentros cotidianos brindan a un depredador información privilegiada sobre las rutinas de la víctima. Permiten saber cuándo se queda sola, qué tan frágil es y con qué facilidad se puede invadir su espacio personal sin levantar ninguna alerta previa. Según Clemente, esos detalles suelen ser el cimiento de un crimen planificado. No obstante, mencionó otro factor que agravaba significativamente la indefensión de Nancy. Las indagatorias revelaron que padecía una hipoacusia severa y dependía de potentes aparatos auditivos, los cuales seguramente se retiraba durante la noche. De ser así, es muy probable que no escuchara al intruso aproximarse, quedando totalmente vulnerable ante una presencia silenciosa en su propia habitación. Sin sus audífonos, cualquier orden o amenaza habría sido ininteligible para ella, sumiéndola en un estado de confusión absoluta ante su captor. Ese desconcierto es el arma psicológica perfecta para que un agresor tome el control. Al mezclar tal fragilidad con una oportunidad de oro, Clemente insiste en que los motivos trascienden lo financiero. También incluyó la agresión sexual como una de las categorías estándar que se deben analizar en raptos. Esto no confirma que haya sucedido, pero en la criminología es un escenario latente que no puede ser ignorado por los investigadores de campo. Sería negligente descartarlo, especialmente tratándose de una mujer mayor que vivía sola y era percibida como una presa fácil para un delincuente. El perfilado criminal indica que los ofensores con fijaciones específicas eligen víctimas que encajan en un patrón muy delimitado, donde la edad suele ser clave. Aunque el beneficio económico sigue bajo sospecha, Clemente recalca que hay piezas del rompecabezas que simplemente no terminan de encajar. Tras la desaparición, surgieron exigencias de rescate mediante el pago de Bitcoin, pero la metodología de esos mensajes despertó serias dudas sobre su veracidad. En lugar de un canal de comunicación privado, las notas fueron publicadas abiertamente y las instrucciones resultaban contradictorias para un profesional. Jennifer Coffin Duffer, exagente del FBI, y coincidió en que esos mensajes carecían de la lógica criminal habitual de quien busca cobrar un rescate. No seguían el patrón de alguien cuyo único interés es el dinero. Utilizar a los medios para difundir demandas parece más un acto de exhibicionismo emocional. Se asemeja más a un intento de sembrar terror y causar un daño psicológico irreparable que a una transacción financiera real y calculada. Clemente concordó en que esta conducta no coincide con la praxis de secuestradores experimentados. Esto deja abierta una hipótesis mucho más sombría. Para el experto, el motor del crimen podría ser la venganza o una causa personal retorcida.
En el perfilado, el desquite no siempre requiere una ofensa directa. A veces la furia se desvía hacia un ser cercano por puro resentimiento, alimentada por agravios reales o delirios construidos por el propio agresor. Son obsesiones que solo existen en una mente perturbada. Clemente explica que estos móviles personales son los más complejos de detectar desde el exterior. Carecen de una lógica aparente para los demás. Solo tienen sentido para quien ejecuta el rapto. Bajo esa motivación visceral, el criminal suele actuar distinto. Tiende a tomar riesgos innecesarios, prolonga su estancia en la escena del crimen y realiza acciones que no encajan en un plan racional de escape. Son comportamientos que rompen cualquier esquema lógico previo. Fue precisamente ese patrón errático el que Clemente detectó al avanzar en las pesquisas. Jim Clemente enfatizó que en misterios de este calibre, la resolución suele ocultarse en lo minúsculo, un cambio sutil de conducta o un detalle ignorado. Quizás una extrañeza en el comportamiento de un allegado o una corazonada sobre alguien conocido que de repente parece fuera de lugar. Bajo la óptica del analista, debido a que el sospechoso no parece ser un profesional entrenado, sus errores lo delatarán tarde o temprano. Su hipótesis final es inquietante. La verdad podría estar mucho más cerca de lo que todos los involucrados imaginan actualmente. Cada rastro, cada interacción previa y cada evidencia física deben ser sometidos a un análisis forense exhaustivo para no dejar cabos sueltos. Los investigadores continúan rastreando estas oscuras posibilidades con el único objetivo de alcanzar la justicia para la familia afectada. El esclarecimiento del enigma en torno al caso de Nancy Guthrie sigue siendo la prioridad absoluta para las autoridades encargadas. En este escenario, las probabilidades de cometer un error crítico aumentan considerablemente. Afirma que el culpable seguramente actúa distinto, aunque se esfuerce demasiado por aparentar normalidad absoluta. Clemente sospecha que una de las primeras acciones del sujeto tras el crimen fue alterar su apariencia. No siempre implica transformaciones obvias, como raparse o dejarse barba, aunque son tácticas comunes de evasión. A veces son detalles sutiles: ropa nueva, otro corte de cabello, evitar sitios frecuentes o intentar camuflarse mejor. Quien comete tales atrocidades desarrolla una hipervigilancia sobre su imagen, y esa paranoia acaba traicionando su comportamiento. El analista también anticipó que los investigadores esperarían maniobras del sospechoso con su vehículo. Si utilizó un auto aquella noche, es muy probable que intentara ocultarlo, limpiarlo a fondo o modificarlo pronto. Esto incluye desde lavados meticulosos fuera de lo común hasta repintar secciones o deshacerse de la unidad. Explica que tras un crimen atroz, el agresor se obsesiona con cualquier rastro que lo vincule a la escena. Clemente destacó otro patrón psicológico: abandonar la zona de manera repentina. Señaló que estos individuos suelen fabricar emergencias ficticias o motivos urgentes para justificar un viaje inesperado. Necesitan una narrativa que explique su ausencia. Podría parecer una simple excursión o un trámite cualquiera. Usan crisis familiares o laborales como fachada, pero la sincronía con el suceso es la pista reveladora. Partir sin previo aviso tras el incidente es un patrón clásico que los detectives rastrean con especial atención. Sin embargo, Clemente advierte que el factor psicológico clave a vigilar es el estrés. Según su perfil, alguien que carga con tal gravedad criminal difícilmente logra retomar su antigua personalidad intacta. Esta fractura emocional es todavía más evidente si carece de antecedentes similares. La carga de la culpa y el miedo a ser descubierto se filtran en grietas que sus allegados notarán. Podría mostrarse errático, distraído, irritable o sumido en un silencio gélido. Empezará a faltar al empleo, reportar enfermedades inexistentes, cancelar planes o aislarse de su círculo social habitual. Clemente asegura que estos quiebres conductuales
suelen ser más reveladores que las mismas pruebas físicas recolectadas. Instó al público a examinar a conocidos que hayan mostrado actitudes extrañas semanas después del suceso. Identifiquen a quien sin motivo aparente parezca vivir bajo una presión interna asfixiante. Aunque no garantice culpabilidad, representa el tipo de información vital que ayuda a los investigadores a filtrar objetivos. Por ello, Clemente insiste, alguien posee la pieza del rompecabezas sin saber que la tiene en sus manos. Al mismo tiempo, el especialista rechazó la teoría de que el rastro del caso se esté enfriando. Pese a las semanas transcurridas sin respuestas, la policía mantiene un despliegue de búsqueda totalmente activo y riguroso. El departamento del alguacil de Pima aseguró que buscarán a Nancy Guthrie hasta agotar la última pista existente. Según fuentes oficiales, el flujo de información ciudadana no se detiene manteniendo vivo el pulso de la investigación. El alguacil Chris Nanos sugirió que el equipo siente que la distancia con el sospechoso se está acortando. Investigaciones de esta índole requieren paciencia, especialmente cuando el perpetrador fue lo suficientemente cauteloso para no ser identificado. Clemente advierte que debido a la evidencia acumulada, el responsable podría ignorar cuán cerca tiene el aliento policial. Cientos de agentes y detectives especializados han intervenido en diversos frentes para desentrañar este misterioso crimen. El trabajo es extenuante, analizan grabaciones, verifican testimonios y revisan cada detalle una y otra vez. Ese nivel de escrutinio dificulta que el sujeto permanezca oculto, sobre todo si cometió errores tácticos inadvertidos. Pese a los avances, Clemente ha sido honesto respecto a la crudeza de la realidad actual. Reconoce que sin pruebas de vida, tras tanto tiempo el panorama se torna cada vez más inquietante. Algunos reportes indican que la familia comprende que el desenlace podría no ser el esperado, aunque mantengan la fe. Es la parte más devastadora. Mientras los detectives trabajan, el silencio prolongado solo alimenta el crecimiento de las dudas. Aún con eso, Clemente sostiene que existen razones sólidas para creer que este enigma será finalmente resuelto. Su análisis vuelve al inicio. El sospechoso planeó el ataque con una frialdad y meticulosidad perturbadoras. Usó guantes, ocultó su rostro, trajo equipo y controló la situación durante un tiempo considerablemente largo. Pero en medio de esa precisión, es muy probable que haya dejado un rastro que todavía no detecta. Clemente concluye que al obsesionarse con borrar su identidad, los criminales se vuelven ciegos ante sus descuidos invisibles. Cada cabello caído, las células desprendidas y esos rastros mínimos que permanecen en la escena mucho después de la huida. Son descuidos que carecen de peso inmediato, pero que tarde o temprano se tornan en la evidencia clave para cerrar el caso. Por eso él sospecha que el culpable está más cerca de ser identificado de lo que se cree, pues, en crímenes así, el sospechoso casi nunca logra una huida perfecta. Simplemente habita en la gélida ilusión de haberlo conseguido todo. ¿Cuál fue el motivo real tras el rapto de Nancy Guthrie? Los invitamos a dejar sus hipótesis en los comentarios. No olviden seleccionar el siguiente video, darnos un pulgar arriba y suscribirse para recibir más actualizaciones de esta investigación.